Bien. Buenas noches de nuevo. Ya que estás viendo este video, pues vamos a comenzar la clase de hoy. Sí, efectivamente, vamos a hacer esos dos ejercicios para comenzar. Este va a ser su simulador. Estos dos ejercicios para comenzar. Parte de lo que aprendimos ayer y también ahí vamos a aplicar las leyes de signos, etcétera. Entonces, les voy a dar, a ver, 4 minutos para el de arriba y 3 minutos para el de abajo, para que puedan hacerlo. Y el tiempo comienza a correr. Bueno, yo así lo entendí. Está bien. Vamos a ir viendo. Rosa, dime. ¿Se multiplican en línea recta? En línea recta. Bien. O sea, Brenda. Igual estoy de acuerdo con Rosa. Estamos de acuerdo con Rosa. Bueno, Bárbara, sí, efectivamente, aquí yo sé que sí lo observaste, pero quizás de alguna manera esta parte de aquí te causó alguna confusión. Pero entonces, aquí el procedimiento es bien fácil. Se multiplican estos dos en forma horizontal y ya está. Simple. Entonces, el resultado, pues obviamente, va a seguir esa misma línea recta. Ahora miremos un ejemplo. Observen entonces ahora este ejemplo. Y tenemos la multiplicación de 2/5 por 3/7. Multiplicamos los dos numeradores, que son estos, 2 por 3. Y el resultado, 6. Multiplicamos los denominadores en forma horizontal, que son estos, y el resultado, 35. Y ya está. Ese es el procedimiento. ¿Alguna pregunta? Ahora, si pudiéramos resumir, suma o resta en forma cruzada. Si son tres sumandos o tres, en caso de la resta, entonces se aplica el MCM. En el caso de la multiplicación, multiplicación horizontal. Ahora, habiendo dicho eso, quiero que ustedes resuelvan y así a simple vista, pues, me digan cuál sería el resultado de esta operación. Ups, espérenme. Ahí. ¿Cuál sería el resultado? A simple vista. Pueden usar calculadora, no se preocupen. $72 arriba y 150 abajo. ¿Qué dice Rosa? me da lo mismo, pero con signo negativo. ¿Qué dice Bárbara? Igual. ¿Igual quién? ¿Igual a Brenda o igual a Igual que Rosa? Rosa. Bueno, vamos a ver quién tiene la razón. Vamos a ver. Tenemos que, esto no agarra, ahí está. Tenemos que, sí, 4 por 2, 8 por 9, 72. Pero tenemos un negativo aquí. Entonces tenemos, menos por más, este es positivo, nos da menos. Y luego menos por más otra vez, porque ese es positivo, nos da menos. Menos 72. Partido, así se dice, partido. 5 por 3, 15 por 10, 150. Esta es la respuesta, correcto. Ahí está. O sea que se te olvidó el signo, Brenda. Sí, es que tenía dudas. Si ese siempre se va a tomar en el numerador, nunca en el denominador, el signo. Buena pregunta. Se va a tomar
Bueno, siempre en el numerador, pero lo que pasa es que con los signos con las fracciones tienen tres modos o tres casos, podría decir. ¿Por qué? Vamos a hacer otro colorcito aquí. Vamos a hacer un apartado. Así. Entonces, cuando tú tienes una fracción, así, el número de aquí tiene su propio signo. El número de aquí también tiene su propio signo. Pero la fracción completita también tiene su propio signo. Entonces, en una fracción siempre tenemos que identificar esas tres clases de signos. Bueno, esta línea que hice aquí no es correcta. ¿Qué tal si fueran negativos? La misma historia. Ese signo puede ser positivo o puede ser negativo. Cada parte tiene su propio signo. Entonces, por ejemplo, en esta de aquí, tienes menos 4/5. Ese signo es de toda la fracción. Tú me preguntas, ¿se va a tomar siempre en el numerador? No siempre. Ese signo es de toda la fracción. Pero sí se le puede agregar aquí. ¿Por qué razón? Ya vamos a ver por qué. Sí se puede escribir aquí. ¿Y por qué razón? Porque observa lo siguiente. Vamos a ver. En este caso, tenemos este es positivo y este también. ¿Por qué lo es? Porque, perdón, aquí es 5. ¿Por qué es positivo? Porque no tienen signo. El signo está fuera del paréntesis. Ok. Entonces, luego tienes tú aquí más dividido más es positivo, más. Y luego más por menos, resultado menos. Y te queda así. ¿Cierto? Ahora, en el caso este, ¿por qué se puede escribir así? Por lo siguiente, observa. Si tengo el negativo en el numerador, el de abajo, ¿qué signo va a tener? Positivo. Y luego el signo de la fracción completa, como no tiene, es positivo también. ¿Vamos bien? Y luego, tienes aquí, menos dividido más es menos. Y luego, menos por más te da menos. Y es el mismo 4/5 que tenemos ahí originalmente. Entonces tu pregunta es, ¿ese menos siempre se va a tomar en el numerador? Mi respuesta es, no siempre. En este caso, del ejemplo, es indistinto, por lo que ya expliqué en la parte amarilla. A veces quizás no sea indistinto, pero en este caso sí, porque yo lo puse en el numerador, porque no hay problema, porque estamos jugando con los tres signos que tiene la fracción. De acuerdo a este razonamiento que escribí acá. ¿Se entendió eso? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a borrar eso. Borramos. Bien, entonces la multiplicación, el procedimiento de la multiplicación de fracciones es súper fácil. Así que ya no nos vamos a dedicar a eso. Ahí hay un ejemplo. Bueno, de hecho está el mismo ejemplo desarrollado, pero si se dan cuenta, simplificamos esto. O sea, hallamos fracciones equivalentes que nos permiten resolver, tener una respuesta con cantidades más pequeñas. ¿Cómo lo hicimos? Es fácil porque aquí lo que hicimos fue dividir cada uno entre 6. Y al dividir entre 6 nos dio estos resultados y esto prácticamente es una fracción equivalente que nos permite simplificar la expresión. ¿Se entendió eso o necesitan que lo ampliemos? Sí se entendió. ¿Sí? ¿Tú, Brenda?
Yo más o menos. Bárbara, más o menos. Brenda. Vamos a ampliar. Igual Allí más o yo- menos. Vaya, perfecto. Yo estaba hablando de este tema que se llama fracciones equivalentes. Le vamos a cambiar de color porque somos negros. Ya. Fracciones equivalentes. ¿Qué son las fracciones equivalentes? ¿Recuerdas que ayer hicimos círculos? Hoy vamos a hacer cuadraditos. Solo vamos a cambiar de color. ¿Cómo es este? Vamos a usar este rectángulo. Vamos a dividir este rectángulo en... déjame ver. En 2 aquí. Y luego lo vamos a dividir en 8. 4 partes así verticales. En total tenemos 8. ¿Cuál sería la fracción de cada cuadrito? Este cuadrito, ¿qué fracción sería? Un Otro octavo. partido. Un octavo. Muy bien. Un octavo. Cada uno es un octavo, ¿cierto? Ok. Ahora, voy a numerar todos estos. Un octavo y un octavo. En total, ¿cuántos octavos tengo? Allí tengo, ¿cuántos son? 4 8. octavos. Muy bien. 4 octavos. Ahora voy a volver a hacer este rectángulo, solo que ahora lo vamos a dividir en 2 aquí. Vamos a cambiar de color. Lo vamos a dividir en 2 aquí y también en 2 aquí. Son 4 partes. ¿Cómo se llamaría cada fracción? Ah, no, perdón. Sí, son 4 partes. ¿Cómo se llamaría cada fracción? ¿Las escucho? Un cuarto. Un cuarto. Este está bastante fácil, así que no tenga pena de decir la respuesta. Un cuarto cada uno. Son 4 cuartos. Un cuarto, un cuarto, un cuarto, un cuarto. Ah, pero permítanme la guitarra porque yo solo quiero tomar 2. Ahí está. Un cuarto y un cuarto. Aquí tengo entonces, tengo 2 cuartos nada más, ¿sí o no? Sí, 2 cuartos. Y por último, vamos a hacer otro rectángulo y solo que esta vez lo vamos a dividir solo en 2. Así. Y por estar dividido entre 2, esta fracción es 1/2. Ahora quiero que observen lo siguiente. Estos 4 octavos ocupan la mitad del rectángulo. Un cuarto también ocupa la mitad del rectángulo. Y 1/2, obviamente, la mitad del rectángulo. Eso quiere decir que... Bueno, aquí solo voy a escribir este 1/2. Eso quiere decir que yo puedo venir y decir que 4 octavos es igual a 2 cuartos. ¿Es cierto lo que estoy escribiendo aquí, sí o no? Sí. La respuesta debe ser sí, porque ya lo expliqué de este lado. Esas fracciones, estas que están aquí, ocupan el mismo espacio de la unidad, solo que en diferentes rectángulos, ¿cierto? Pero todas esas ocupan la mitad, la mitad, la mitad. Entonces yo puedo decir que estas 3 fracciones son iguales. Y a esas fracciones se les llaman fracciones equivalentes. Bueno, a partir de este conocimiento de las fracciones equivalentes, surge otro tema que se usa mucho en matemática, que es la simplificación. La simplificación de fracciones. ¿Esto en qué consiste? Una simplificación de fracciones significa
hallar la fracción equivalente con cantidades más pequeñas. Te das cuenta que de 4 pasa a 2, es más pequeño, y de 2 pasa a 1, es más pequeño. Lo mismo en el caso del denominador, de 8 a 4 y de 4 a 2. Esa es una parte de comprender la simplificación de fracciones. Simplificar fracciones consiste en hallar las fracciones equivalentes con cantidades más pequeñas. No son fracciones más pequeñas porque ya sabemos que ocupan el mismo espacio, son iguales, pero los números sí son más pequeños y de eso se trata. Luego, obviamente para la fracción que teníamos nosotros ahí teníamos 72 partido, menos 72 partido 150. Obviamente para una como esa no vamos a hacer todos estos triangulitos, esos rectángulos. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El procedimiento es bastante sencillo. El procedimiento es bastante sencillo. ¿Por qué? Vamos a volver a estas tres de acá. Y quiero que observen lo siguiente. Vamos a usar otro color. Usemos este. Observa que este es la mitad de este. ¿Sí? Y este es la mitad de este. Lo mismo pasa aquí abajo. Este es la mitad de este. Y este, la mitad de este. Eso lo podemos ver también aquí en las fracciones estas equivalentes. Aquí. Porque, vamos a ver, estos dos, solo uno es la mitad de este. Y solo uno es la mitad de este. Entonces, esa relación es la que nos permite simplificar fracciones con el siguiente método. Ahora vamos a mencionar el método. Para hallar, entonces, una fracción equivalente con cantidades más pequeñas, o en otras palabras, para simplificar una fracción, el procedimiento es bien sencillo. Solo dividimos numerador y denominador por la misma cantidad. En este caso fue 2. 4 entre 2 nos da 2 y 8 entre 2 nos da 4. Lo mismo en el caso de la otra fracción. Para simplificarlo un poco más, lo dividimos entre 2 y lo dividimos entre 2 para que nos dé este de acá. Ahora, les pregunto, ¿podríamos simplificar directamente desde aquí hasta aquí, sí o no? Sí. Sí. ¿Y Sí. cómo lo hacemos? 4 dividido Dividiendo 4 4. Correcto. y 8 dividido 4 también. 4 también. Ajá. Correcto. Muy bien. Ustedes lo están haciendo muy bien. Ahora les voy a meter un poquito más de información acá. Dense cuenta que 8 es múltiplo de 4 y 4 es múltiplo de 2. O si no, 8 es múltiplo de 2. Porque 2 por 2, 4, 2 por 4 es 8, etc. Entonces, si se dan cuenta, aquí estamos integrando conocimiento que ya tenemos. Pero es importante que ustedes lo vean. ¿Por qué? Porque cuando vamos a esta, ¿cómo sabemos que vamos a dividir entre 6 las dos cantidades? Ah, lo sabemos porque 72 es múltiplo de 6. Y 150 también es múltiplo de 6. Por eso es que sabemos que vamos a dividir entre 6, 6. Ya sabemos que 6 por 9, no, 6 por 12, perdón, es 72. Esto lo sabemos producto de estarlo usando. No es que nos memorizamos las tablas, pero si lo puedes hacer, sería muy bueno. Pero a producto de estar usando este tipo de operaciones, pues sabemos que 6 por 12 es 72. Ahora, sí, también 6 por 25 es igual a 150. Este está más fácil de ver. Sí, porque digamos que por cada 50 hay 2 25, ¿no? Entonces ya tenemos aquí que esto nos va a dar 12
y aquí nos va a dar 25. Esa es la respuesta que tengo yo en el documento. Simplificamos las fracciones. ¿Cómo lo hicimos? Dividiendo entre 6. ¿Y cómo supimos que era entre 6? Pues porque sabemos que 72 y 150 son múltiplos de 6. ¿Está claro todo esto? Sí. ¿Le quieren tomar captura a eso? Porque eso no Sí. lo tienen en su manual. Tómenle captura, por favor. Yo ya lo copié, gracias. Excelente. Bien. Les voy a dar un método para hallar las fracciones equivalentes que puede resultar bastante práctico. Teníamos nosotros la expresión menos 72 y aquí 150. Otra manera de hallar esto es como por tanteo. Es decir, vamos pasito a pasito. Observamos que las dos cantidades se pueden dividir entre 2. Entonces decimos, ok, la mitad de 72 es 36 y la mitad de 150 es 75. Y después de eso, como ya sacamos la mitad, pasamos al siguiente número que sería 3. Entonces nosotros sabemos que la tercera parte de 36 es 12 y la tercera parte de 75 es 25. Y con eso ya simplificamos. Ya no se puede, o sea, este 12 tiene la mitad, pero este no tiene la mitad. Este tiene la tercera parte, pero este no lo tiene. Este tiene quinta parte, pero este no tiene quinta parte exacta. Entonces, cuando llegamos a esa diferencia al dividir cada uno, entonces llegamos al final de la simplificación. Insisto, recuerden que aquí dividimos entre 2 y este también. Aquí dividimos entre 3 y este también. Y si te das cuenta, 2 por 3, ¿cuánto te da? 6. Entonces, es lo que originalmente realizamos. ¿Alguna pregunta con esto? No. Bien, ustedes pueden resolverlo de las dos maneras. Hay una tercera manera y que es un poquito más directa. Tomamos las dos cantidades y las factorizamos. La voy a tomar sin los signos, ¿eh? Este procedimiento lo hicimos con el MCM, ¿se acuerdan? Factorizamos las dos cantidades y entonces venimos y le sacamos la mitad a este, y ya sabemos que aquí es 36 y este es 75. Ahora los dos tienen tercera parte a la vez. Este es 12 y este es 25. En este caso, hasta ahí se queda, porque ya no se puede seguir partiendo los dos al mismo tiempo. Entonces, solo tomamos esos dos, los multiplicamos entre sí, sabemos que nos da 6 y ese número es el que se usa para dividir tanto este como este también. Y ya simplificamos la fracción. Así que, ¿te das cuenta? Hay varios procedimientos. Tú puedes usar cualquiera de todos ellos. Borro. Un montón de números. Vamos a ver cómo borramos eso. Sí. Y después, es que a veces me canso moviendo ese borradorcito tan chiquito y no se puede ampliar. Volvemos aquí a la presentación y ya borré. Muy bien. Entonces ya tenemos la multiplicación. Hablamos algo acerca de simplificación de fracciones, etcétera. O fracciones equivalentes, que viene siendo lo mismo. Ahora, observa lo siguiente. Vamos a ver. División de fracciones. Bien, observa cómo está ahí el procedimiento y cualquiera de las tres me lo explica en 3 minutos.
Yo veo que está cruzado. Muy bien. Está cruzado. Ah, y Pero, luego que está en la segunda está multiplicado por lineal. ajá. Bien. Y de ahí simplificado. Correcto. Muy bien. ¿Alguien más? Bárbara o Rosa. Em, que para poder dividir de esas fracciones se debe de multiplicar de manera cruzada y ese da resultado de 18 veinteavos. Ujú. Y luego ahí se simplifica. Muy bien. ¿Tienes algo que agregar, Rosa? No, estoy de acuerdo con ella. Muy bien. Vamos a ver, pues. Sí, es correcto lo que ustedes dijeron, solo falta agregar un detallito. Este de aquí me está indicando que multiplicamos este por este. Y este de acá me está indicando que hemos multiplicado este por este. Entonces, la multiplicación y la escritura de la respuesta viene más o menos así. Más o menos así. Sí, multiplicamos en forma cruzada, pero los resultados también se escriben en forma cruzada. Porque hay quienes se confunden un poquito con esto porque en la suma y resta también se hace en forma cruzada, solo que es diferente porque multiplicamos así y luego así. Y entonces los resultados, ¿cómo van? El resultado de multiplicar estos dos se escribe aquí. Y la multiplicación de estos dos se escribe arriba. Y la multiplicación de estos dos también se escribe arriba. Eso es para casos de suma y resta. Pero en la división, este es el esquema mental que tenemos que manejar. Se multiplican en forma cruzada y los resultados también se escriben en forma cruzada. ¿Estamos claros con eso? ¿No las confundí? No, todo claro. Muy bien. Ahora, no sé quién, creo que fuiste tú, Bárbara, observaste algo que es muy interesante. Y es esto. O Brenda, no sé quién de las dos fue. Aquí multiplicamos este por este. Y el resultado va aquí arriba, ¿no? 3 por 6, 18. Luego aquí y el resultado va aquí abajo. Pero tenemos este de por medio porque observa esto. Si tú, esto lo vamos a borrar, esto también. Si tú vas a multiplicar cruzados estos dos, entonces también podrías darle la vuelta. Así. Este se queda como está. Pero, aquí es multiplicación. Pero, bueno, y ya que la respuesta aquí te va a dar multiplicado este por este, y abajo este por este, entonces date cuenta que la C de este lado donde acabo de borrar, está arriba. Pero yo puedo escribirla abajo. Y este está abajo. Pero como en la respuesta queda arriba, la puedo escribir aquí. Pero como se trata de una multiplicación en forma cruzada, ya voy a cambiar este divisor, este signo de división, lo cambio por de multiplicación y la multiplicación se hace en forma horizontal, respuestas en forma horizontal. En resumidas cuentas, ¿qué estoy diciendo? Al segundo puedo invertir sus posiciones y ya luego multiplico en forma horizontal para obtener la respuesta. ¿Dudas?
No, No, Lick. Muy bien, borramos. Y por supuesto después simplificamos. Vean que ustedes que ahí hay una simplificación de 18 partido 20, llegó a ser 9 partido 10. Es porque se dividió entre 2. Ahí hay otro ejemplo. Se invierten. Entonces, la fórmula que ustedes deberían de tener y de memorizar o de familiarizarse es esta. De este lado es una división y de este lado es una multiplicación, pero el segundo término tiene invertidas las posiciones ahí de las cantidades. Pero esa es la fórmula o el modelo que tienen que memorizar o poner en una ficha o poner en un Word, no sé, para tenerlo siempre a la mano cuando estamos operando fracciones. Aquí tenemos lo que llamamos una fracción compleja. Ya vieron las flechitas que tiene. Una fracción compleja se compone de una fracción donde el numerador y el denominador también son fracciones. Así. Entonces, ¿cómo se opera eso? Observen las flechitas. Esas flechitas significan multiplicar. Y observen los resultados. Ahora, alguien de ustedes tres que me diga cuál sería el procedimiento. Se multiplican extremo con extremo, que sería n por b, y las de centro, que sería m por a. Muy bien. ¿Y las respuestas? ¿Cómo irían las respuestas? Los resultados. Porque lo que dijiste es correcto, correctísimo. Entonces, te voy a echar una manita. Extremo por extremo, resultado en el numerador. Ups. Extremo por extremo, resultado en el numerador. Y medio por medio, resultado en el denominador. Y ya está. Así, este por este y este por este. Algunos de estos le llaman a este la ley del sanguchito, ¿no? Porque estos dos quedan en medio. Ya, pero estos dos se van acá. Y estos dos se van acá. ¿Estamos? Esas son fracciones complejas. Bueno, igual tenían el texto ahí abajo y arriba. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Aquí algunos ejemplos. Dividir 3/5 entre 4/7 es el primero. Y también a operar esta fracción compleja. Ahora, ¿cómo se hace? Vamos a ver. Primero esta división. Invertimos y multiplicamos. Este 7 pasa como numerador, este como denominador. Y ya luego se multiplican en forma horizontal y te da 21 y se acabó la historia. Utilizamos o aplicamos este método. Aquí, esta fracción compleja la convertimos en una división, que también es correcto. O sea, como este es el numerador, se escribe primero. Esta barra de aquí se convierte en este símbolo de división. Y el denominador es el que va después, es el divisor prácticamente. Entonces te queda así. Y después de eso inviertes los papeles o los lugares, cambias a multiplicación. Te queda así. Multiplicas en forma horizontal, te da 21 y abajo 20. Y ya está, facilito. No hay dudas, ¿verdad?
El silencio me dice que no. No hay dudas. Muy bien, gracias. Bueno, ahí hay otros ejemplos, no los voy a tocar. Ahora vamos a ver este procedimiento que es fracción de un número entero. Este es muy fácil, pero es importante que lo señale porque hay quienes se confunden con esto. Es decir, cuando, como dice acá, vamos a hacer una cosa. Bárbara, lee estos dos párrafos y después, Brenda, esto. Fracción de un número entero. Cuando se necesita obtener la fracción de un número entero, simplemente se agrega denominador 1 al entero y se multiplican. Dejémoslo ahí. Ahorita lo vamos a trabajar. Las 2/5 partes. 2/5 partes de 100. Aquí te están diciendo que le vas a sacar una fracción a este número entero. Entonces el procedimiento es bien fácil. ¿Por qué? Porque solo haces una multiplicación. Tomas 2/5 por el entero que está ahí. Pero le agregas un denominador 1 a este que no altera en nada. Acuérdate que es elemento neutro. Entonces operas en forma horizontal. Aquí te da 200 y aquí te da 5. Simplificas eso y el resultado es 40. En ese caso se divide, ¿no? 200 entre 5. El resultado es 40. Entonces, este procedimiento es bien sencillito, ¿no? Si tienes una multiplicación de una fracción por un entero, entonces, o la fracción de un entero, haces o practicas una multiplicación, le agregas denominador 1 al entero y se va. ¿Preguntas? No, No. Vale. ¿A quién le toca lo que sigue? a mí. El mismo Anda. procedimiento se realiza si se desea obtener la fracción de otra fracción. Las 2/3 partes de 6/8 son 2 por 6, 3 por 8. Sí, ajá. Igual ¿Sí? 12 partido 24 igual 1 partido 2. Ya, perfecto. Pero esto se lee así. 2/3 por 6/8. Igual, ya aquí multiplicado en forma horizontal y este es el resultado final. Entonces, aquí lo que esto significa es lo siguiente. Que 2/3 partes de esto equivalen a 1/2. Eso es lo que significa. Y a través de este procedimiento lo que hacemos es sacar la fracción de una fracción. ¿Estamos claros? Sí. Muy bien. Vamos a poner unos problemitas en la hoja de trabajo donde van a tener que usar estos procedimientos. Vamos a ver. Muy bien, dejamos a un lado las fracciones. Recuérdense que los números racionales se expresan por medio de una Q y que estos se dividen entre las fracciones y los decimales. También acuérdense que los decimales equivalen a fracciones o viceversa. Porque si tú divides 1/2, o sea, 1 entre 2, esto te va a dar 0.5, que es un decimal. O, por ejemplo, si tienes un quetzal y lo divides entre 2 personas, a cada uno le das 50 centavos. Entonces, esto pasa con todas las fracciones y los decimales. Cada fracción tiene una equivalencia con un número decimal. Bien, dicho eso, entonces ahora veamos aquí. Propiedades de los decimales. Esta propiedad es importante porque cuando operamos sumas, restas y así, pues debe usarse. Por ejemplo, se agregan o se quitan ceros a la derecha de un número decimal, el decimal no cambia. Vean este. Eso se lee 3 centésimas, o perdón, 3 enteros, 9 centésimas, o si no, 3.09. Eso es más práctico. Así lo vamos a leer. Entonces aquí, observen que a este
decimal le agregué un 0 más después del 9. Simplemente, en ese caso, no alteramos el decimal. Aquí le agregué otro 0 y aquí otro 0. Entonces, la propiedad aquí dice que si agregamos ceros a la derecha o se los quitamos, el decimal nunca va a cambiar su valor numérico, su cantidad. Aquí tenemos el 0.50, pero le quitamos este 0 y se escribe solo 0.5. Simplemente no alteramos nada. Esa es una propiedad de los decimales. Luego tenemos otra propiedad. Cuando multiplicamos un decimal por 1, pero seguido de ceros, entonces el punto decimal se mueve a la derecha. Un lugar por cada 0 que tiene la unidad. Observen. Por ejemplo, tenemos este decimal 0.8. Lo multiplicamos por 10. El resultado es 8. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Lo que sucedió fue que este puntito que está aquí se movió para acá y me dio este resultado. ¿Por qué lo moví una vez? Porque aquí hay un 0. En este caso tenemos dos ceros. Entonces el puntito se movió 1 y 2. Y en este espacio que queda aquí se escribe el 0 y ya está. Luego aquí tenemos 3 ceros. Y para obtener la respuesta tomamos el 8 nada más. Y como aquí tenemos 3 ceros, el punto decimal se va a mover 3 posiciones. El punto decimal estaba aquí. Pero como son 3 posiciones, porque hay 3 ceros, 1, 2 y 3. El punto viene aquí. Entonces, en esos espacios donde no hay nada, agrego un 0. Y ya está. Esa es una propiedad de los números decimales. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ustedes podrían tomar una calculadora y hacer esas multiplicaciones y ahí van a ver que les da el mismo resultado. Ahora, cuando se divide un decimal por un 1 seguido de 0, 10, 100, 1000, el proceso es diferente. Porque aquí en la multiplicación, recuérdate que este puntito decimal cambiaba y se iba en este sentido, es decir, a la derecha. Pero en la división es al revés. ¿Alguien que lea el parrafito ese de la división? Cuando se divide un decimal por un seguido de ceros, el punto decimal se mueve hacia la izquierda, un lugar por cada cero que tiene la unidad. Muy bien. Veamos este ejemplo. Ahora tenemos aquí el 0.2 dividido entre 10. Observa lo que sucedió. El decimal se vino para este lado. Un 0, una posición porque hay un 0 nada más. Entonces, lo voy a hacer aquí abajo. Tomamos siempre el número 2. Ya sabemos que el punto decimal estaba aquí, pero como se mueve un espacio, en ese espacio agrego el 0 y ya luego escribo el punto y esa es la respuesta. Es bien sencillo. Si tuviera dos ceros, pues es el mismo procedimiento. Es decir, escribo el 2. Como aquí tiene dos ceros, entonces escribo dos ceros aquí. Luego el punto y antes del punto otro 0. Y se acabó la historia. Ya está la respuesta. ¿Qué pasaría si lo multiplicamos por 1000? La misma cosa. Tomamos el decimal y le agregamos del lado izquierdo un 0 por cada uno de los que tiene el multiplicador, Luego escribimos el punto y luego el 0. Y ya está, facilito. ¿Preguntas? No hay preguntas. No. Muy bien. Gracias. Ahora, algunas características aquí. Noten esto. Aquí decimos cuando se multiplica y aquí cuando se divide. El multiplicador siempre es un 1 seguido de ceros. Pero para el caso de la multiplicación, bueno, también hay algo más que decir. ¿Y qué es? El punto
se mueve. Igual aquí, el punto se mueve. Y aquí viene la única diferencia. ¿Cuál es? La diferencia es que en la multiplicación se mueve a la derecha. Y en la división se mueve a la izquierda. Y ya está. Cosas parecidas es un 1 seguido de ceros. 1 seguido de ceros. Otra cosa parecida que el punto se mueve. El punto se mueve. Cosas diferentes. Aquí es multiplicación y aquí división. Aquí se mueve a la derecha y aquí en la división se mueve a la izquierda. Podríamos hacer una tabla de esas. En el próximo manual lo vamos a incluir. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Entonces, dejamos eso a un lado. También, y corremos un poquito. Bueno, ahora vamos a hacer operaciones con números decimales. Este es bien facilito. ¿Por qué? Porque si tú tienes una suma de decimales o una resta de decimales, tienes que recordarte de algo que aprendimos desde primero. Y es que los números tienen una posición. Bueno, mejor usamos una línea correctamente. Voy a borrar esto. Y aquí. Observa eso. Eso es importante que nosotros lo trabajemos. Bueno, generalmente vamos a usar una calculadora, ¿cierto? Pero aquí es importante que aprendamos el procedimiento para que entendamos cómo funciona también, cómo es la respuesta de la calculadora. Bien, entonces, cuando tenemos una operación de este tipo, observa aquí una característica importante. En este, hemos alineado el punto decimal. Entonces, cuando alineamos el punto decimal, vamos a notar que este primer número, 3.52, solo tiene 2 cifras decimales. Este solo tiene una y este tiene 3. Entonces, aquí, primer paso, alinear las cantidades, escribir las cantidades, alineando el punto decimal. Con eso ya tenemos suficiente. A este 3.52 le hace falta un número aquí. ¿Por qué? Porque este tiene 3 y este 2. Entonces le falta 1. ¿Qué hacemos? Agregamos un 0. En cambio a este le faltan 2 todavía porque este tiene 3. Entonces, ¿qué hacemos? Agregamos un 0. Ya cuando agregamos los ceros, pues sumamos como estamos acostumbrados a sumar. Ahora veamos la resta. Tenemos aquí un decimal que tiene solo 2 cifras en la parte decimal. En cambio, este tiene 3. La misma historia. Vamos a alinear los puntos, las cantidades con su punto decimal en una línea, una columna, como quieras. Cuando hacemos eso, este tiene 3 decimales y este tiene 2. Entonces, aquí hay un error, miren. Parece que aquí era 0.55. Igual, solo tiene 2 decimales ahí. Entonces escribimos el 0.55 y donde no tiene número, agregamos un 0 y ya está. Porque ya vimos que si agregamos un 0 a la derecha, no afecta en nada. El 0 a la izquierda sí. Bien. Después de alinearlos, pues ya solo hacemos la operación como estamos acostumbrados y ya se acabó la historia. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? No. Muy bien. Ahora multiplicación de decimales. En la multiplicación de decimales no alineamos el punto, sino operamos de forma normal como todas las multiplicaciones. ¿Cómo? Pues escribimos los dos factores. Luego multiplicamos este por este, este por este, este por este y vamos escribiendo aquí la respuesta. Luego este por este y así. Lo único que tenemos que tener cuidado es lo siguiente. Cuando hacemos toda la multiplicación en forma normal, pero llegamos a la respuesta,
Si aquí hay decimales, la respuesta obviamente tiene que tener decimales. No se podría quedar con números enteros. Entonces, ¿qué hacemos? Facilito. Contamos cuántos decimales, cifras decimales hay. Aquí tenemos 3 cifras decimales. Entonces, en la respuesta escogemos las últimas 3 cifras decimales. Ponemos el punto y ya llegamos a la respuesta. Bueno, noten que ahí aplicamos ley de signos. Lo mismo acá. Aquí tenemos esta multiplicación por este. El número de arriba, el factor de arriba, solo tiene 2 cifras decimales. El de abajo tiene 3. No es necesario alinear el punto decimal. No lo hicimos. Operamos la multiplicación como estamos acostumbrados. Después sumamos como estamos acostumbrados. Todos estos los sumamos. Pero contamos cuántas cifras decimales hay aquí. ¿Cuántas cifras decimales hay? 5. 5. Entonces, aquí en la respuesta vamos, desde el último vamos contando, ¿no? 1, 2, 3, 4 y 5. Luego que llegamos al último, escribimos el punto y ya está la respuesta. ¿Preguntas? Este es facilito también. No. ¿No? Fácil. Muy bien. Esto lo aprendimos en cuarto, quinto primaria tal vez. Ahora, en la división o cociente de números decimales, tenemos que estar muy atentos porque aquí sí tenemos al menos 3 procedimientos que ver. El primer procedimiento es cuando el número decimal está en el dividendo. Ah, pero vamos a recordar eso. Si tenemos una división aquí, lo voy a poner A y aquí B. ¿Cuál de los dos se llama divisor? B. El que está. B o el que está afuera. Perfecto. Por lo tanto, el dividendo es el que está adentro. Bien. Entonces, ahora aquí estoy diciendo que hay ocasiones en que el decimal está en el dividendo. Pero hay ocasiones en que el decimal está en el divisor. Y hay ocasiones en que están en los dos lados. Por esa diferencia, entonces hay procedimientos diferentes. Vamos a ver si tengo el otro allí. No, no lo tengo, pero bueno. 3 casos o 3 formas de las divisiones con decimales. Cuando el decimal está en el divisor, cuando el decimal está en el dividendo o cuando está en los dos lados. ¿Qué se hace en cada caso? Primero, el primer caso sería el divisor es entero. Ups. Divisor entero, dividendo decimal. Procedimiento. División normal. Es decir, lo que estamos acostumbrados. Que como aquí tienes 2 números, pues tomas los primeros 2 aquí, haces una división y sabes que te va a dar 1. Luego multiplicas este por este, el resultado lo escribes acá, le cambias el signo y operas una resta. El resultado final va a ser 6. Y luego otra vez bajas el número 5, ahora tienes 65, lo divides entre este, te da un resultado aquí, luego multiplicas y así, etcétera. ¿Se recuerdan de ese procedimiento, sí o no? Sí. Yo más o menos. Más o menos. Sí. Hagamos un paréntesis y expliquémoslo rapidito, pues. Paréntesis. Listo. Voy a usar la misma división para que quede un poquito claro. Tenemos entonces aquí, así. Ups. Usemos la línea recta. ¿Para que estoy usando mis manos? Ahí está. Aquí tenemos 31.5 y aquí tenemos 25.
Primer paso, observamos que aquí hay dos cifras, entonces tenemos que tomar dos cifras acá. Dividimos 31 entre 25. Eso sería así. 25. O usas la calculadora, como sea. Pero aquí te das cuenta que el 25 cabe una vez nada más acá. O sea, el resultado aquí va a ser 1. Ese 1 lo escribimos de este lado. Después multiplicamos. Solo voy a borrar eso. 1. Después multiplicamos este por este. Y el resultado lo vamos a escribir acá abajo. Entonces, 1 por 25 es 25. Pero a este le cambiamos el signo. ¿Por qué se le cambia? Así es el procedimiento. Dejémoslo así. Se le cambia el signo. Operamos la resta. 31 menos 25, resultado 6. Luego traemos este número y lo escribimos acá abajo. Y ahora tenemos un número de dos cifras, 65. Y luego tenemos 65 entre 25. Pues ya sabemos que 2 por 25 es 50 y el 50 cabe, bueno, el 25 cabe dos veces aquí. Entonces la respuesta va a ser 2 y ese se escribe de este lado. Luego multiplicamos 2 por 25 que nos va a dar 50. El resultado se escribe acá y se le cambia el signo. Menos 50. Restamos y eso nos da 15. Bien, ya no tenemos más números acá, pero aquí tenemos un residuo, un resto, lo que nos sobró. Entonces le agregamos un 0. Se convierte en 150. Al hacer la división 150 entre 25, ya sabemos que eso nos da 6. Multiplicamos 6 por 25. El resultado lo escribimos aquí abajo y le cambiamos el signo. 6 por 25 es 150. Cambiamos el signo, el resultado es 0. Ahí terminó la división, pero nos falta algo porque estamos trabajando con decimales. ¿Y qué es? El punto decimal aquí determina dónde vamos a poner el punto decimal aquí arriba. Y lo vamos a poner ahí. Yo escribí los números a propósito en columnas para poder relacionar esto de acá. Entonces, en la división de un entero con un decimal, el procedimiento es el que estamos acostumbrados. La única diferencia es dónde vamos a colocar el punto decimal. ¿Y dónde lo vamos a colocar? Donde esté el de abajo. Si está en este lugar, entonces el punto decimal va aquí. Si el punto decimal hubiera estado aquí, entonces iba aquí, etcétera. ¿Alguna pregunta del procedimiento y lo del punto? No. No. Muy bien. No. Muy bien, gracias por responder. Este es el otro caso, cuando el decimal está en el divisor. ¿Qué hacemos en ese caso? Es el caso al contrario del que hicimos hace poco, del que hicimos arriba. Y a la par tengo, de este lado tengo el procedimiento. Y estos son dos ejemplos. Ejemplo 1, ejemplo 2. Bueno, dice aquí que se multiplican, bueno, tenemos un dividendo entero y divisor decimal. Y aquí tenemos dividendo decimal, divisor decimal. El procedimiento va a ser el mismo. ¿Qué hacemos? Primero se multiplican el divisor y el dividendo por un múltiplo de 10 que contenga tantos ceros como cifras decimales tiene el divisor. O sea, aquí nos fijamos cuántas cifras decimales tiene el divisor. ¿Cuántas cifras tiene este? Cifras decimales. ¿Cuántas tiene? Una. Una cifra decimal.
Y como tiene una cifra decimal, entonces vamos a multiplicar ese mismo número por 10. Un 0 por cada cifra decimal. Multiplicamos por 10, nos da este resultado. Pero como multiplicamos este por 10, este también tiene que ir por 10. Lo hacemos y nos da ese resultado. Ahora dividimos entre estos dos. Procedimiento normal. Pero si ustedes quieren, hagamos una prueba. Dividan esto en la calculadora. ¿Cuánto da? Lo que está arriba, ¿verdad? Sí, esto. Me dio 126. 126. 126. Ahora dividan estos dos. 126 igual. 126. Entonces, si te das cuenta, este procedimiento lo único que hace es facilitar las cosas. Ahora vamos con este. Es el mismo procedimiento, el de la par. Tenemos un decimal en el divisor y un decimal en el dividendo. El que manda es el divisor. Contamos cuántas cifras decimales tiene y este tiene 2 cifras decimales. Como tiene 2 cifras decimales, ¿qué números vamos a usar para multiplicar? El 100. El 100. 100, correcto, correcto, correcto. Entonces, eso está aquí abajo, multiplicamos 12 por 100, resultado 12. Observa que aquí estamos aplicando lo que aprendimos hace un rato, porque yo tomé el número 12, el punto decimal estaba aquí, ya que estoy multiplicando, entonces el punto decimal corre hacia la derecha, 1, 2 espacios. Y el resultado es 12 enteros, que es este. Bien, y en el caso, bueno, el otro ya lo hicimos. Pero ¿cómo? Multiplicamos por 100 el divisor, el dividendo también tiene que ir por 100. Cuando multiplicamos por 100, el punto se corrió 1 y 2, nada más, porque tiene 2 ceros aquí. Y su resultado es este. Esta división nos lleva al primer caso, cuando el dividendo es decimal. Y ahorita, si hiciéramos el ejercicio con la calculadora de este, dividir estos dos y estos dos, igual nos va a dar el mismo resultado. ¿Quieren comprobarlo? Sí. Comprueben, pues, dividan los dos y les tiene que dar el mismo resultado. Sí, da ese resultado. Da lo mismo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Perdonen, pero ahí me están preguntando cuánto cobraría por dar explicación de unos ejercicios. Creo que vamos a hacer negocio. Qué bueno, ¿verdad? Sí, bueno. Apóyenme, por favor. Apóyenme. Ahí está el procedimiento normal y ya sabemos que sí nos da lo que dice ahí. Muy bien, hemos terminado esta parte de fracciones y decimales. Nos estamos preparando para avanzar un poquito más. Los temas que vamos a ver a partir de ahorita tienen mucha relación con lo que vas a aprender en económicas. Así que dejamos eso a un lado. La hoja de trabajo de mañana va a venir cargadita con todo esto. Se van a divertir. No está fácil, oye. Bien, dejamos a un lado las fracciones y todo eso. Entramos a este tema de sucesiones. ¿Alguien vio estos temas en básico? No recuerdo. ¿No? No, yo no ¿Y recuerdo. tú, Bárbara?
A lo lejos me recuerdo que vi el tema, pero la verdad es que no. No A lo recuerdo lejos, del todo. a lo lejos como por Petén o Yucatán, ¿verdad? Más o Iquitos. menos. ¿Y tú, Rosa, lo viste? Sí, lo vi, pero no recuerdo cómo funciona. Ok, tú más lejos. Bueno, ok, ahorita se van a recordar y lo van a aprender muy bien. Vamos con el concepto. ¿Qué es una sucesión? ¿Quién quiere leer este párrafo? Una sucesión es una secuencia ordenada de números. Cada número de la sucesión se denomina término y se representa por AN, donde la N indica la posición del término en la secuencia. Bien, esto está bien facilito. Una sucesión es una secuencia ordenada de números. Eso es. ¿Qué quiere decir eso? Es simple. Vamos a tener una serie de números que están ordenados. Luego, cada uno de estos se llama término. Y cada uno de esos se representa como AN. Pero bueno, AN dice aquí la N indica la posición del término en la secuencia. ¿Qué significa eso? Que si tenemos el 2 está en primer lugar. Entonces, esto sería así. Primer término de la serie, 2. Segundo término, ¿cuál sería el segundo término? 4. Tercer término, 6. El quinto término, ¿cuál sería? 10. 10. 10. El sexto término no está ahí, pero tal vez observando un poquito me podrías decir cuál sería el sexto término. 12. Muy bien, sería 12. Ahora, el octavo término, ¿cuál sería? 14. 14. ¿Seguras? ¿Sí? Sí. ¿Seguras? Sí. Sí, porque veo que va de como que números pares, más que todo. Correcto. Pero este sería 14. Y el octavo término sería 16. ¿Están de acuerdo conmigo o nos peleamos? Ah, Sí. cierto. ¿Verdad? ¿Verdad? No nos peleemos. Muy bien, ahora se las voy a complicar un poquito. Miren. El 20º término, el término número 20, ¿cuál sería? A ver si hayan otro secreto ahí. 20. 40. Ah. ¿Quién dijo Ah. 40? ¿Quién dijo 40? Yo. Muy bien, es 40. Fácil, ¿verdad? ¿Por qué 40? Aquí tenemos una relación 2, 4, 6, 8, que sería el 4, ¿no? 10, 12, 14, 16, 18. Podríamos seguir contando hasta llegar a 40, pero en el caso de esta serie, si te das cuenta, tenemos como una multiplicación ahí. Es decir, vamos a ver. 2 por 1. Usamos colorcito. 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. 2 por 5, 10. 2 por 20, 40. 2 por 8, 16. 2 por 7, 14, etc. ¿Cuál podría ser el término número 50? 100. 100. Perfecto.
Esa multiplicación solo es en esta serie. En otras tal vez no sea así. Pero quise mostrarte esto porque ya mentalmente vas relacionando muchas cosas que vamos a ver más adelante. Y que entonces, cuando las veamos, te van a resultar facilito. Bueno, entonces, ¿qué es una sucesión? Una secuencia de números que están ordenados. Fácil. Cada uno de los números se llama término y se representa por A sub n. Así es como se lee. No se lee AN, sino A sub n, porque la n está abajito, así chiquitita. Es un subíndice. Bueno, ahí hay varios ejemplos. Vamos a ver. Aquí tenemos este. ¿Cuál podría ser el criterio para elegir cada término? Aquí arriba era el doble, perdón, era 2 más 2, 4, 4 más 2, 6, 6 más 2, 8, etcétera. Pero en este de abajo, ¿cuál podría ser el criterio para elegir cada uno? ¿Qué dicen ustedes? ¿Perdón? Números impares. Son números impares. Entonces ahí podrías hallar todos los impares, ¿no? ¿Cuál sería el término que sigue después de 9? 11. 11. ¿Y cuál le sigue después? 13. 13, 15, 17, etcétera. De ahí todos. Ahora, aquí no hay una relación de multiplicar este por este, ni este por este, ¿te das cuenta? Porque no tenemos, no son números pares. Pero por lo menos ya viste que aquí son números impares. Ahora observa este. Trata de descubrir cuál es el criterio para elegir los términos. ¿Cuál sería? Está facilito. ¿Múltiplos de 2? Sí, ese es un criterio. Pero el 6 también es múltiplo de 2, pero el 6 no está aquí. Entonces, es correcto lo que dices, pero solo es una parte del criterio. ¿Les echamos una manita? Aquí Sí, por tendríamos... favor. Es potencia de, no, ¿cómo se llama ese numerito que aparece arribita? Ujú, es una potencia, correcto. Aquí sería, fíjate pues, tendríamos 2 a la primera potencia, 2 a la segunda potencia, 2 a la tercera, 2 a la cuarta, 2 a la quinta. ¿Y cuál sería la siguiente potencia? 6. 6. Correcto. Ahora desarrollemos esos. Vamos a tomar el 2 a la quinta. Y voy a aprovechar para recordarles las potencias. Eso no se los he explicado, perdonen. No está en la guía, por cierto, pero se los voy a explicar, no se preocupen. Ahorita lo voy a explicar solo así rapidito. Esta es una potencia. A este número de aquí se le llama se le llama base. Y a este de aquí se le llama exponente. ¿Cómo se le llama a este? Base. 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 ¿Y a este? Exponente. Exponente. Bien. El que manda aquí es el exponente. ¿Por qué? Porque el exponente te dice, vas a multiplicar la base varias veces.
Bien, entonces multiplicamos la base varias veces. 2 por 2 por 2. ¿Cuántas veces es la pregunta? Este es el que dice cuántas veces. Entonces aquí lo que voy a hacer es multiplicar la base por sí misma 5 veces. Ahí está. Entonces 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Es el número que tenemos aquí. Lo mismo sería si nosotros, 32. Lo mismo sería si usamos el 2 a la cuarta. La misma historia. 2 por 2 por 2 por 2, solo 4 veces. Y eso nos da 16, que es el término de aquí. Y así sucesivamente con 2 a la tercera potencia, 2 a la segunda, etc. Pero ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el sexto término que sería este? ¿Qué resultado da? Pueden usar su calculadora, no se preocupen. 64. Correcto. 6, 4. Ese es el término aquí. El que sigue. Ahora observen algo que se está dando ahí. No se da en todas las sucesiones, pero aquí sí. Primer término, exponente 1. Segundo término, exponente 2. Tercer término, exponente 3. Cuarto término, exponente 4. Quinto, exponente 5. Sexto. El término número 8, ¿qué exponente tendría? Término 8. $256. Ese sería el resultado, pero yo digo el Ah, exponente, este numerito. Término número. 8, exponente 8. Y eso te da 256, es correcto. Entonces, ese sería el término número 8. ¿Qué valor tendría el término número 10? Pueden usar la calculadora. ¿1024? 1024. Brenda, ¿cómo sería la potencia del término número 10? 2 elevado al 10. Correcto. Y de acuerdo con Rosa, esto es 1024. Término 10, eso sería así. Término 10 sería A sub 10 igual 1024. Este de aquí le llamamos como el criterio que nos ayuda a encontrar los términos de la sucesión. Pero si te das cuenta, aquí es una potencia. En el ejemplo que vimos anteriormente, solo era una multiplicación bastante simple. ¿Puedo borrar eso? Sí. Sí. Muy bien, gracias. Borramos todo. Entonces, ¿qué es una sucesión? Una serie de números que están ordenados. Una secuencia de números ordenados. ¿Cómo se determina qué término va a ir? Se aplica un criterio que siempre es una operación. No sabemos exactamente qué operación porque eso sí varía en cada serie, pero para saber qué término va a corresponder, se usa un criterio que es una operación. Ahora, ¿está claro entonces aquí qué es una serie, una sucesión? ¿Sí? Sí. ¿Y está claro cómo se determinan los términos de la sucesión? Sí. Muy Sí. bien, gracias. Ahora,
Este cuadrito nos presenta los tipos de sucesiones. Este es bien fácil. ¿Por qué? Porque simplemente observamos que hay sucesiones donde ya sabemos cuáles son todos los términos, pero hay otras sucesiones donde no sabemos cuántos son. Aquí sabemos que son solo 5, pero aquí como tenemos esos puntitos significa que continúa hasta el infinito y más allá. Entonces, dos clases de sucesiones, unas que se llaman finitas y otras que se llaman infinitas. Te voy a poner un par de ejemplos. Vamos a cambiar, cubrir aquí. Vamos a poner un par de ejemplos. ¿Has realizado alguna vez un préstamo? ¿Sí o no? En un banco. ¿Quién de las tres ha Sí, realizado algo? yo. ¿Sí? Vale. ¿Cuántas cuotas? Una la saqué por 10 cuotas, creo. Ok. 10 cuotas. Entonces, como digamos que, acuérdate que te dan una tabla y te ponen ahí, tienes como una cuota fija, pero en la cuota fija te aparece algo así. Digamos que tu cuota fija sea 100 mensuales, por decir algo. Pero la cuota se divide entre intereses y capital. Entonces, en tu cuota número 1, tu capital, digamos que sean, por decir algo, 60 y estás pagando 40 de intereses. La suma de los dos te da 100. En la cuota 2, te aumentan el capital, digamos que es 65 y en la cuota del interés reduce. Pero los dos te dan 100. Cuota 3, capital 70, intereses 30. Y así sucesivamente, hasta 12 cuotas o 10 cuotas, 10. Entonces, cada uno de estos es un término de una sucesión. Sería 40, perdón, 60, después 65, después 70. ¿Y cuál seguiría? 75. 75. Correcto, 75 hasta 10 cuotas. Voy a poner esto aquí. Punto, 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 10 cuotas. Esta es una sucesión. Es finita porque sabemos dónde termina. Lo mismo pasaría con los intereses. Con los intereses no aumentaría, sino reduciría. Tienes 40, 35, 30, 25. Así hasta 10 cuotas también. Pero ahí se va reduciendo. Llegas a las 10 cuotas y tendría que llegar a 0. Esta es una sucesión finita porque sabemos exactamente dónde empieza y dónde termina. Pero hay sucesiones que no son así. Por ejemplo, solo voy a usar un ejemplo. Vamos a tomar como ejemplo los virus, ¿no? De estos que causan enfermedades. Entonces, a veces con un solo agente que podría ser un virus cualquiera, ¿no? Con uno que ingrese al organismo, en cierto periodo de tiempo podríamos decir 30 minutos. Algunos se duplican, otros no se duplican, se cuadruplican. Depende del tipo de virus, ¿no? Y cuando pasan otros 30 minutos, o aquí ya sería 1 hora, cada uno de estos se cuadruplicó. 4 y 4. Entonces, si te das cuenta, aquí sería 1, aquí sería 4, aquí serían 16 cuando entró el virus y 0 tiempo era solo 1. Pasaron 30 minutos y eran 4. Pasaron otros 30 minutos, eran 16.
Van a pasar otros 30 minutos. Ya va a ser un número más grande. Así es como se multiplican tanto los virus de organismos vivos como los virus digitales. Así se multiplican. Y podríamos seguir adelante en el tiempo, otros 30 minutos, y ya se hace un número más grande. ¿Cuándo va a terminar esto? Digamos que la persona no toma medicamentos ni nada y deja que se sigan multiplicando y sigan multiplicando. ¿Vamos a saber cuál sería el último término aquí? ¿Sí o no? No. No sabríamos hasta dónde va a terminar. Esa sería una sucesión infinita. ¿Se entiende eso? Sí, se entiende. Muy bien. Aquí está. Ahora vamos a la tabla otra vez. Tenemos dos clases de sucesiones. Las que son finitas. ¿Por qué? Porque sabemos cuántos términos va a tener. Y las que son infinitas porque no sabemos cuántos términos. Podría seguir hasta el infinito y más allá. Bien. Vamos llegando al final de las 2 horas. Hoy sí voy a terminar tempranito. Hoy me van a perdonar. Aquí tenemos otro ejemplo o otra clasificación de sucesiones. Están las que le llamamos crecientes y las decrecientes. ¿Te acuerdas en esto que acabo de explicar de capital e intereses? Vimos que el capital lo que hacía era aumentar, ¿no? Así, etcétera. Eso es una sucesión creciente porque va aumentando el valor. Pero en el caso de los intereses, no iban creciendo, sino que iban reduciéndose, etcétera. Esa es una sucesión decreciente. Claro, ¿verdad? Sí. Sí, Oh. Ajá, muy bien. Ahora, voy a introducir este tema y con este vamos a terminar por hoy. ¿Cómo se forman las sucesiones? Ya sabemos que cada término se puede encontrar porque hay una operación que se hace. Y la operación de alguna manera se va repitiendo, va aumentando valores, pero se va repitiendo la operación. Con eso que anticipé anteriormente, ya llegamos a este punto y lo que vamos a hacer es descubrir cómo se forman las sucesiones, cómo se determina cada término. Bien, Bárbara lee estos dos y Rosa lee estos 3, 4 y Brenda estos 2. ¿cómo se forman las sucesiones? Una sucesión se construye a través de una operación matemática que establece cuáles serán sus términos. Muy bien. Por ejemplo, si formamos una sucesión donde la regla para establecer los valores de cada término es A sub n, Muy bien. a 2n, Igual. Ujú. en esta regla la expresión 2n significa que se debe multiplicar 2 por la posición que tiene el término en la sucesión y así obtener su valor. Brenda. Luego la sucesión se compone de los siguientes términos. 2, 4, 6, 8, 10, infinito. Y se expresa así. Muy bien. Pero lo vas a decir al infinito y más allá. Bien. La clave de eso es esto. O sea, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo que la sucesión se construye por una operación matemática. Esta es la que dice cómo se va a formar la sucesión. En este ejemplo, la sucesión se forma a través de esta fórmula o regla. En otro tipo de sucesiones se va a formar de otra manera. Por ejemplo, vimos ahí que habían potencias. Esa potencia es la regla de la sucesión. Pero en este caso es esta. Esta regla lo que dice es lo siguiente. Para formar cada término,
Voy a borrar ese montón de líneas que ya no. Que se mire limpio. Ahí está. Entonces, esta fórmula dice, para que tú puedas formar cada término, vas a multiplicar 2. Acuérdate que n es la posición del término. Vas a multiplicar 2 por la posición que tiene el término. Entonces, por ejemplo, aquí abajo, voy a subir un poquito. Ahí está. Aquí abajo. Aplico la regla. Y luego, para el caso del término número 1, término 1 voy a escribir aquí abajo. Y aquí arriba cómo se aplica la fórmula. Pero lo voy a acercar un poco para que quede claro. Ahí está. Ahora observa pues. Ya sabemos que esta es la regla para formar los términos. Esta es una operación matemática que me dice cómo, qué valores va a tener cada término. Entonces, en el término 1, primer término, vamos a poner así, primer término, la operación es 2 multiplicado por 1. ¿Por qué 1? Porque es el primer término. Segundo término, 2 multiplicado por 2. Tercer término, ¿cuál sería la multiplicación? 2 por 3. 2 por 3. Cuarto término, 2 por 4. 2 por 4. Y así sucesivamente. Entonces, si yo quisiera... se fue Bárbara. Ya vino Bárbara. Entonces, si yo quisiera hallar el término número 75, ¿cuál sería la multiplicación? ¿2 por 5? Casi. Solo se te olvidó otro número. Porque este es el término número 5. 2 por 5. Pero yo quiero el término número 75. Entonces la multiplicación sería 2 por... No tengas miedo de decir la respuesta, la tienes en la mente. 40. ¿Perdón? A ver, les voy a ayudar. Fíjense pues. Término 1, multiplicación 2 por 1. Observen que este es este. Término 2, multiplicación 2 por 2. Término 3, multiplicación 2 por 3. Y otra vez, este es este. Término 4, multiplicación 2 por 4. Término 5, multiplicación 2 por 5. Término 75, la multiplicación va a ser 2 por 75. 75. correcto, 75. ¿Y cuál es el resultado de 2 por 75? 150. 150. Ok, entonces si yo lo quiero expresar así, es el valor del término número 75 es 150. Y ya está. ¿Preguntas aquí? No. No. No, vaya pues. Voy a borrar todo eso y vamos de nuevo a la explicación. Esto es para mañana. Miren esto que están viendo en pantalla. Es para mañana. Pero ya hoy adelantamos mucho con ese análisis que acabamos de hacer. Aquí la explica ahí está. La explicación con la que nos vamos a quedar es esta. La pregunta es,
¿Cómo se forman las sucesiones? La respuesta es a través de una operación matemática. Esa operación matemática dice cuáles serán los términos. Luego les puse un ejemplo de una sucesión que se forma con esta operación matemática. Aplicamos la operación en este ejemplo y logramos determinar cuál es el valor del término número 75, que es 150. ¿Cómo supimos que es 150? Porque aplicamos esta fórmula. ¿Se entendió todo eso? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, yo la verdad no quiero terminar porque ya me piqué. Pero sí debo terminar porque hoy estoy un poco cansado. Mañana vamos a ver esto. ¿Y qué más? Vamos a ver esto. Y todo lo demás que viene es bastante bonito. Pero vamos a ver mañana. Entonces, ahorita nos vamos a ir despidiendo. Ha sido un gusto tenerle.